que quitar que se mantiene, ¿no? Vale. ¿Podemos comenzar la sesión la última sesión? Vale. Bueno, mi nombre es Chema Gil y me toca ser el director de la cátedra Mercabarna a UPC de Malbaratament. Y voy a coordinar esta última mesa redonda, donde vamos a ver algunos ejemplos para prevenir y reducir el desperdicio alimentario en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos. Y luego también me va a tocar hacer un poco la cluenda de esta sesión. Vamos a tratar de acelerar un poquito porque veo que la gente ya no aguanta tanto tiempo y van habiendo huecos. Para esta mesa redonda, yo que ya soy un profesional de las mesas redondas y como venimos del Mundial de Qatar, me he traído la tarjeta amarilla y tarjeta roja. Así que cuando falten 2 minutos voy a sacar la tarjeta amarilla a los diferentes participantes. Vamos a prepararnos al Mundial de Fútbol, ¿no? Y en el caso de que ya superen el tiempo, sacaré la tarjeta roja y entonces ya vendrá el árbitro y lo echará directamente al foro de los leones. Así, con eso nos tratamos de garantizar que pueda haber unos 10 minutos, un cuarto de hora de coloquio antes de pasar a la cluenda y a la visita del fútbol, ¿de acuerdo? Así que no me voy a retrasar yo porque si no... entonces vamos a presentar esta última mesa redonda. En lo que vamos a hablar son un poco las pautas de diferentes ejemplos para prevenir o reducir el desperdicio, desde soluciones tecnológicas a otro tipo de soluciones. Vamos a empezar con miembros también de la cátedra, compañeros míos de la UPC, que son Eduard Hernández y Isabel Echarandio, y ellos van a tratar de daros algunas visiones de lo que estamos trabajando en la cátedra desde el punto de vista más de tecnología de alimentos para reducir o dar alternativas a esta prevención. Eduard y Isabel, cuando queráis. Vale. Luego al final, sí. ¿Puedo hacerlo así? Sí. Paso així, eh? Vale. ¿Començas tú? Sí. Bueno, buenos días a todos. Nosotros nos hemos centrado, después de todo lo que hemos visto, sabemos que Mercabarna trabaja muy bien, tanto desde el punto de vista de las empresas como de la gestión, pero tomamos los datos del primer estudio del 2021 e intentamos desde nuestro ámbito, que sería el del conocimiento, intentar entender por qué se producen las pérdidas que se producen. Como hemos visto, las empresas no quieren perder nada. Si hay que donar, donamos, pero no queremos perder. Pero sí, viendo lo que se perdía, intentamos entender por qué estaba pasando. Entonces vamos a hablar de los factores, esto lo pasaremos muy rápido, y yo creo que iremos hacia lo del análisis de los datos de cuantificación y luego algunas recomendaciones que pensamos pueden tenerse en consideración desde el punto de vista constructivo. Ya sabemos que todo el mundo intenta trabajar lo mejor posible, de lo que se trata es de entender si podemos mejorar. Cuando hablamos de frutas y verduras, todas, como ha dicho Borja anteriormente, desde que se recogen se van a estropear, pero no todas lo hacen a la misma velocidad. Y luego, muchos productos son sensibles a la temperatura de diferente forma. Y cuando estamos hablando de un mercado, de un centro de distribución, de una tienda, hay consideraciones que a veces no se tienen en cuenta. Y tanto es cómo se conservan como cómo pueden afectar a lo que tienen alrededor. Y esto lo vemos con los datos que os hemos puesto en estas tablas de cada fruta, que es peculiar, cómo respira y cómo se degrada. Si pasamos ya al siguiente, tenemos lo que es los datos de cuantificación del 2021,
que aquí, como nos dijo Yamel, no nos quedamos en el porcentaje, sino vamos a ver de cada producto qué es lo que se está tirando, y hemos adelantado, no sé si nos lo perdonarás, unos datos del julio de 2022, ¿no? Porque también necesitamos un poco de serie para ver si es constante, y vemos que en general hay fluctuaciones, pero estamos dentro de los mismos márgenes, ¿no? Y la sorpresa nuestra fue que al final los primeros sitios, los primeros lugares de estas frutas que se malbaratan son, como nos podíamos dar cuenta, las que se pueden estropear más rápido y son más sensibles a la temperatura. Entonces ahí, a estas bajas temperaturas. Entonces ahí sí que vimos una oportunidad de ver si dentro de las empresas, aparte de evaluar la merma, es evaluar si podemos, sin gastar, porque al final esa es la clave, gestionar un poco mejor en estos momentos punta. Entonces lo que tenemos, lo que hemos visto y que ya se sabe, o sea, esto no es nada que la gente no sepa, pero ahora que se va a poder cuantificar lo que se tira desde las empresas y tener los datos, me imagino, de una forma ágil, que eso es la rapidez, o sea, no tengo que esperarme un año para tener el estudio, sino con estos contenedores puedo tener los datos rápidamente, pues ver si realmente puedo gestionar mejor los espacios para que las frutas, verduras que por lo que sea estamos llevando a estos contenedores, las podemos gestionar un poco mejor. Entonces, intentar no mezclar. Claro, a mí me dirán, oye, pues yo solo tengo una cámara, me lo han dicho muchas veces. Digo, ya, pero en una cámara no siempre en todas partes hay la misma temperatura, como en nuestras neveras en casa, ¿no? O sea, hay productos que guardamos en el cajón de las verduras y a lo mejor estarían mejor guardados en otro cajón, ¿no? Entonces, de poner ese conocimiento a las empresas, a los trabajadores, para que vean si qué raro que siempre acabamos tirando este producto y no es porque no se venda o se nos estropea más rápido, quizá podemos darnos cuenta de esto. Y ya doy paso a Eduard, que va a entrar más en alguna recomendación más concreta. Sí, bueno, yo os comentaré un poco cómo podríamos mejorar, sobre todo, mantener las condiciones de temperatura y humedad en esta parte, en el interior de las cámaras frigoríficas. Aquí hay una primera imagen donde se ve que es muy importante mantener un buen flujo de aire en todos los espacios de la cámara, porque eso nos garantizará unas condiciones de temperatura lo más similares posibles en cualquier espacio. Porque si hacemos una mala disposición, se pueden crear zonas en las cuales haya mayor velocidad, se puede acumular calor o se puede acumular frío, y eso puede ayudar a que algunos productos se deterioren. Es muy importante, como ha hecho el CREDA, tener datos. Entonces también es importante que los usuarios de las cámaras frigoríficas tengan, que entiendo que ya, seguro que ya disponen de ello, tengan sistemas o instalaciones que permitan el registro tanto de la temperatura como de la humedad. Aquí hemos puesto unas referencias legales que son obligatorias. Por ejemplo, la que afecta al almacenamiento frigorífico, bueno, pues aquí indica que tiene que haber termómetros que tengan una cierta sensibilidad. Entiendo que todo esto ya todas las empresas lo implementan, pero no está de más recordarlo. Y luego, más recientemente, salió una disposición del 2019 en el cual acota un poco más, según el volumen del espacio a refrigerar, los elementos que tienen que ir obligatoriamente. En el caso de cámaras de menos de 10 metros cúbicos, que haya un termómetro que esté certificado metrológicamente, y en cámaras de un volumen ya superior que haya un registrador de temperaturas, es decir, un equipo que vaya recogiendo y almacenando y que luego permita el análisis para ver si ha habido alguna incidencia o no. Perdón. No, vale. Entonces, el mantenimiento de la temperatura y de la humedad en las cámaras puede verse alterado por varias razones. Por la entrada de mercancía, eso está claro, pero a veces puede ser que no haya un suficiente aislamiento de la cámara frigorífica, o
haya una entrada imprevista porque nos han adoptado ciertas medidas. Entonces, si una empresa quiere evaluar cuál es el estado del aislamiento térmico de su cámara, lo cual puede repercutir, por un lado, en el mantenimiento de las condiciones del producto, pero además ahora y actualmente creo que todo el mundo es consciente del consumo de la energía, los precios actuales y demás. Una posibilidad que existe, que está en el mercado, que es totalmente viable, es hacer un diagnóstico para conocer, para escanear, para tener un mapeado de cuáles son las temperaturas en los diferentes lugares de la cámara. Por ejemplo, se puede hacer con un equipo relativamente sencillo de utilizar, que es la termografía infrarroja, y ahí lo que hace el equipo es convertir una imagen visual en una imagen térmica. Es decir, traduce la temperatura en un color, que es lo que veis aquí. Aquí las zonas que están en color más intenso, más rojo, quiere decir que están a una temperatura más elevada. ¿Eso qué significa? Que seguramente por ahí es que hay alguna infiltración, alguna entrada de un elemento como es el aire exterior que no nos interesa. ¿De acuerdo? Y una parte que está aquí en la derecha de esta diapositiva hace referencia al dimensionado de los equipos de frío. Esto es una cuestión más técnica, pero a veces... más que nada es concienciar al empresario, al usuario de la cámara, que cuando se elijan los equipos de frío, que el que hace la instalación frigorífica le garantice que trabaje en unas condiciones lo más adecuada posible. Y eso, un aspecto muy importante es el mantener la humedad en un margen elevado, que es en el que se mueven normalmente la mayoría de frutas y verduras. Y entonces para eso es muy importante dimensionar el equipo de intercambiador de calor en el que está en el interior de la cámara, el evaporador, con un salto térmico muy pequeño. Se aconsejan unos saltos térmicos de 4 grados. Salto térmico quiere decir la temperatura a la que está evaporando el refrigerante del equipo que nos suministra el frío y la temperatura de la cámara. Si hay un salto térmico muy elevado, eso seca mucho el ambiente y eso degradará, afectará a la conservación del producto. Yo no voy a dar lecciones de cómo se tiene que gestionar una cámara, pero sí que parece lógico que hay que hacer una disposición racional y que nos tenemos que asegurar que la disposición permita mantener una temperatura homogénea en el interior del espacio refrigerado. Eso se puede conseguir organizando bien la carga de la cámara. Por ejemplo, aquí hay un esquema donde podéis observar que delante del equipo de frío, que es lo que está a la izquierda, la parte superior, no hay ningún elemento que impida su movimiento. O sea, lo que no tendría mucho sentido es poner delante una caja con fruta que primero recibiría una temperatura muy alta, seguramente se podría deteriorar rápidamente, y eso afectaría a la circulación del aire. Aquí hay una recomendación de que la velocidad del aire en el interior de la cámara no supere 1 metro por segundo, que eso se puede medir fácilmente con un equipo, con un anemómetro. Y aquí hay algunas fotografías o esquemas de elementos que nos pueden ayudar, sobre todo cuando abrimos y cerramos las cámaras. Si abrimos la puerta de una cámara, a veces por razones de operativa nos interesa que esté abierta un tiempo, pero lo que debemos evitar es que debemos adoptar alguna medida para evitar el intercambio de calor con el exterior. Aquí tenéis en la parte esta amarillenta, son unas tiras de plástico, y me imagino que ya todo el mundo que tenga una cámara o que la utilice sabrá lo que es, y luego tenéis lo que sería una cámara de aire, un flujo de aire en la parte exterior para evitar que mientras se abre la puerta y se queda abierta pueda entrar aire desde el exterior. Y finalmente, hablar un poco simplemente de la gestión. La idea debería ser, para productos perecederos, lo primero que entra, lo primero que sale. O sea, lo que llaman la teoría FIFO. Lo primero que entra, lo primero que sale. Yo aquí me he apuntado una idea, por si puede ser de interés, que es que nos puede ayudar mucho en la gestión de las cámaras, sobre todo para localizar dónde está cada producto y para saber ese producto si ya conviene sacarlo porque tiene una fecha de consumo, de caducidad rápida. Es la tecnología RFID, que utiliza la radiofrecuencia, en lo cual necesita una serie de componentes, lo que se llaman tag, que esto va adosado o bien en el palot o bien en la caja. Y ahí lo que hace es almacenar información sobre el producto que está conteniendo, luego tiene que haber unas antenas y un lector, y esto permite una gestión eficiente, es más precisa, ahorrará que nos olvidemos de una caja que
que no sabemos muy bien dónde está, y eso también creemos que es una tecnología que puede ayudar en esta línea. También se puede combinar esa tecnología, por ejemplo, para la trazabilidad de los alimentos y para operaciones o sea, se puede integrar, puede ser un componente más de un sistema más global, ¿eh? Creo que es una cosa que se podría considerar. Y finalmente, otro componente que puede tener efectos sobre el deterioro de las frutas y verduras es el etileno. El etileno es una hormona que producen algún tipo de frutas, lo que se llaman frutos climatéricos, y entonces en general la recomendación es que no se mezclen productos sensibles al etileno o que deteriorarían muy rápido con el efecto del etileno con productos que sean muy productores de etileno. Son recomendaciones, ¿eh? Luego, evidentemente, seguramente esta recomendación tiene una validez si fuese un almacenamiento a largo plazo. En un almacenamiento de una semana, que no creo que sea el tiempo máximo que esté el producto en las cámaras de Mercabarna, por lo menos en los operadores, entiendo que quizá no tendría mucho sentido. Pero bueno, aquí lo que hemos intentado es agrupar pues, desde frutas que no producen etileno, como la piña, la cebolla y demás, como a productos que producen el etileno, la columna de la derecha, que hay muchas frutas, la mayoría, pues, las conocemos casi todas, manzanas, peras, bananas y demás. Y luego la más larga de todas, la columna más larga, la azul, son frutas, sobre todo, perdón, son verduras que son muy sensibles a los efectos del etileno. Por lo tanto, si tenemos muy próximo un productor de etileno con uno que sea muy sensible, pues eso puede acelerar el deterioro del producto. Simplemente, a nivel informativo, se aconseja que en las cámaras no se mantengan concentraciones de etileno superiores a 1 ppm. Es una concentración muy baja, se puede medir, hay equipos que lo pueden registrar, ¿eh? Y bueno, aquí hay algunas fotografías del efecto que produciría una sobremaduración, una aceleración de la maduración, y luego que hay sistemas para poderlo reducir, bien en forma de saquets, en forma de sacos que contienen un componente que absorbe el etileno, que lo va degradando. Y en algunos casos, ahora recientemente he visto algún trabajo que estaban intentando combinar estos sacos que absorben el etileno con, adicionalmente, la aplicación de radiaciones ultravioleta para que de esa manera conseguirían un efecto de más purificación del aire. Y un último apunte, ¿qué pasa en lo que no son cámaras? Es decir, en todas las zonas donde están expuestos los productos, que es un sitio donde el producto está unas horas y también puede tener un cierto deterioramiento. Entonces, sugerencias o ideas que podríamos poner sobre la mesa sería tener conocimiento de temperaturas y humedades en los diferentes pabellones de Mercabarna. Llegado el caso, podría ser o proponerse instalar algún sistema que tuviese que produjese algún tipo de nebulización para mantener una humedad relativa en productos sensibles que fuese la adecuada, e incluso llegado al caso, si el producto se considera necesario y va a estar durante mucho tiempo expuesto, pues a lo mejor tener algún tipo de elemento que nos produzca un poco de refrigeración. Y evidentemente limitar el tiempo de exposición, ¿eh? Cuanto menos tiempo esté el producto fuera de sus condiciones adecuadas, parece lógico que sea lo más razonable. Y bueno, y simplemente, si hay alguien interesado sobre todo en tecnologías más innovadoras para poder hacer incluso cosas de gestión y demás, que sepáis que contamos, detrás nuestro hay profesores y especialistas que se podrían considerar en este tema. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo e Isabel. Como veis, no solamente la culpa lo tenemos los consumidores, sino que también las empresas podrían mejorar parte de su gestión. Es una pena que la mayor parte de las empresas hayan marchado, pero es igual. Pasamos ahora a Juan José. Juan José Moreno viene de AENOR y también nos va a contar un poco cuáles son las actividades, las tareas que está haciendo de allí para prevenir el desperdicio. Sí, muy bien. ¿Me oís? Genial. Bueno, pues lo primero, pues nada, muchísimas gracias a todos y sobre todo a Mercabarna por la invitación.
Y un placer poder compartir y hablar también de nuestro proyecto, que es un proyecto compartido en tanto que responde a una necesidad, a un planteamiento global en el que todos los que estamos aquí pues estamos involucrados, como es el desperdicio alimentario. Me gustaría empezar hablando de quiénes somos, aunque sospecho que ya la mayoría nos conocéis. Nos conocéis tanto porque impartimos formación, porque contribuimos a formar técnicos, ayudamos a las empresas también desde esa visión formativa, y luego en un plano de certificación pues también trabajamos desde los antiguos estándares de sistemas, nos conocéis también por el producto y en definitiva por esa percepción que se tiene, que al final un producto cuando es evaluado es controlado y obtiene un distintivo, pues aporta una confianza adicional que al final le llega a una empresa, ese mensaje le llega a un consumidor y en definitiva, fijaros que de lo que venimos a hablar es de confianza y de comunicación. Pues efectivamente confianza, ese es el propósito de AENOR. Nosotros trabajamos para generar confianza entre empresas, entre la sociedad, organizaciones, consumidores. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente como ya os acabo de decir. Un ejemplo es lo ocurrido tristemente, ¿no?, a raíz de la pandemia, digo por la parte de la pandemia, pero que de alguna manera se puso de manifiesto una vez más en una situación extrema, pues el valor que tiene esa confianza, como muchos negocios, pues gracias a que se pudo validar y poner y comprobar sus métodos de trabajo y de alguna manera corroborar que se estaba actuando de forma totalmente correcta, pues pudieron poner en valor ese esfuerzo, pudieron comunicarlo y pudieron minimizar el impacto que una situación tan crítica como la que vivimos, pues al final acarreó tanto a la industria agroalimentaria sobre todo y en general a la sociedad. En ese sentido, nosotros, además de los estándares generales que ya muchos conocéis, pues también nos dedicamos a observar el mercado. Observamos al consumidor, observamos a las empresas, observamos tendencias. ¿Por qué? Porque nos interesa identificar cuáles son los puntos o los momentos de cambio en los que realmente hay nuevas necesidades que se plantean para el tejido empresarial, nuevos retos y también nuevas oportunidades y también nuevas demandas por parte del consumidor. El consumidor cambia su preferencia de consumo, pero también su sensibilidad. Nos movemos, en los 10 últimos años venimos trabajando en la época de los valores, donde cualquier producto no es solo un producto con calidad, sino que también todo el valor asociado que lleva para la producción, comercialización y distribución del mismo. Todo eso, al final, ¿en qué se traduce? Claro, hablamos desde nuestra óptica, pues en que nosotros nos implicamos y desarrollamos soluciones. Soluciones, entiéndase, en el amplio sentido, soluciones de certificación, soluciones de formación o algún otro tipo de evaluación. ¿Para qué? Para dar respuestas al mercado y sobre todo con el propósito de ayudar a transmitir a la sociedad y a las empresas que hay empresas que trabajan bien conforme a unos estándares y que de alguna manera pues tienen un alto rendimiento en ese sentido. Entonces, esa preocupación del desperdicio alimentario también está presente en nuestro radar, ¿no?, por así decirlo. Y entonces la tenemos monitorizada tanto a nivel empresarial como a nivel doméstico. Hablamos de ese casi 50% que supone la cadena alimentaria en cuanto a desperdicio, según el estudio que antes se mencionó. Y efectivamente, según cada eslabón de la cadena, pues estaríamos hablando de un porcentaje diferente. Y en ese sentido, nuestro reto pues, fue tratar de dar una herramienta a cada uno de los elementos de la cadena para que tengan una mayor visibilidad en la comercialización de sus productos y puedan poner en valor todo el esfuerzo que se está realizando pues, para disminuir el desperdicio alimentario. Es un gran reto para todos. Entonces nosotros pues, empezamos a aplicar nuestro saber hacer y preparamos un modelo. Pero no hay que olvidar que esto es un camino. Empezamos con una motivación, todos muy motivados y muy sensibilizados, más por la parte ética que por la parte económica, aunque también las dos cuentan, o sea, la parte económica. Planteamos una metodología que puede venir desde un punto de vista de la certificación o de métodos de cuantificación, métodos científicos, buenas prácticas, es decir, todo el conjunto de estudios que hoy se han comentado aquí, más todos los que no se han comentado y que ya existen. Todo eso es un conjunto de metodologías que cada organización tendrá que ir implantando poquito a poco o integrándolas dentro de sus formas de trabajo,
Pues para lograr esa mejora, que es la que vamos buscando, porque en definitiva todos queremos reducir el desperdicio. Eso sí me ha quedado hiper claro hoy. Y entonces, ¿qué pinta aquí la certificación? Pues certificación podríamos decir que es el inicio, no es el final, sino es el inicio de un camino, es un compromiso. Nos movemos en el ámbito voluntario. A diferencia de la legislación establece obligaciones y en algunos casos también recomendaciones y se establecen pautas, marcos de actuación. Nosotros establecemos un marco en el cual la empresa se puede comprometer y a partir de ahí comunicar. Con esas claves vamos avanzando. Y avanzamos con un modelo. Y diréis, pero si hemos empezado esta mañana por aquí. Es decir, hemos empezado hablando de cuantificación. Sí, hemos empezado hablando de cuantificación. Estos son los pilares del modelo. Hemos empezado hablando de plan de prevención del desperdicio. Bueno, hemos hablado de cultura preventiva. Vale, nosotros lo vamos a bajar. Es decir, para nosotros es fundamental que aquello que no se puede, para nosotros es muy importante medir. Y entonces, si no empezamos cuantificando cómo estamos, es imposible mejorar algo. Es decir, no se puede mejorar lo que no se mide. A partir de ahí, vamos a establecer o pedimos que se establezca un plan basado en un enfoque totalmente preventivo, orientado a acciones que contribuyan a reducir el desperdicio, ya sean operativas, de ajuste de oferta y demanda, estamos hablando de soluciones tecnológicas, es decir, métodos de cuantificación más precisos que nos permitan afinar mucho más, todo eso. Y bien, ahora que tenemos la foto y sabemos hacia dónde queremos ir, ¿qué corresponde hacer? Vamos a gestionar. Es decir, de esto también se ha hablado bien hoy. Hemos hablado de la jerarquía de prioridades. Luego os las mostraré para refrescar un poco la idea. Pero hemos hablado de una jerarquía de prioridades en la cual arriba del todo, como primera prioridad, está la recuperación del alimento. Es decir, que siga teniendo, y si se creó para que fuera consumido para alimentación humana, pues debe seguir siendo con ese fin en la medida de lo posible. Verificación, ojo al dato. Y lo digo con todo el sentido, ojo al dato, porque últimamente se habla mucho de porcentaje de alimentos que al final van a eliminación y se habla alegremente. No es rara la noticia en prensa en el que se hablan de porcentajes pues, no basados en estudios o en estudios ligeros. Es decir, no dudo que la gran mayoría se basen en datos, pero sí es más que interesante el hecho de que si un modelo de certificación aporta la verificación de un dato, aporta una garantía adicional sobre, por un lado, el método de cuantificación, segundo, el dato en sí. Es decir, que se han tenido en cuenta todas las pilares, las clasificaciones que tienen que entrar para llegar a ese dato y sobre todo, ver que ese dato sea fiable. Por último, mejora continua, claro, es lo que va asociado a los sistemas y ahí la labor de los auditores, pues apretar las tuercas. ¿Por qué? Porque esto es lo que impulsa. De verdad, los auditores siempre nos echan mala fama, porque dice que vienen los auditores. Bueno, venimos, vamos, pero ¿a qué vamos realmente? Vamos a trabajar, pero vamos a identificar oportunidades de mejora. ¿Que se llaman no conformidades? Sí, ya lo sé, suena mal. ¿Que se llaman incidencias? También suena mal. Vale, pero estamos identificando oportunidades de mejora. O sea, ¿por qué? Porque partimos de la base que hay un compromiso por trabajar en una dirección. De hecho, los sistemas de gestión se definen como el conjunto de elementos que una empresa pone en juego pues, para mejorar un objetivo. Y aquí el objetivo, en este caso, es el de desperdicio alimentario cero, que se llama así no porque para certificarse tengas que tener cero desperdicio, no, si no ya lo tienes. No, el objetivo es llegar o tratar de llegar al máximo a esa mejora, que es esa mejora continua. Bien, y ahora, antes que nada, porque como digo, coloco los beneficios. ¿Por qué? Porque quiero hablaros de que efectivamente un modelo, si basado en la mejora continua, necesariamente pues, va a contribuir a reducir el desperdicio. Y sobre todo, ya digo, con el apriete de tuerca de los auditores. ¿Qué es lo que hace el auditor? Sencillamente, pues recordar anualmente, oye, ¿te acuerdas tu compromiso del año pasado? Pues mira, vamos a seguir trabajando aquí y esto lo veo flojillo, vamos a seguir adelante. O esto no está alineado con lo que tú dices. Es decir, de alguna manera permite consolidar y reforzar y mantener a un nivel alto pues, ese nivel de una manera complementaria, con una visión externa al de la propia compañía. Y en cualquier caso es muy enriquecedor. Da mayor competitividad en tanto que
en la línea menor desperdicio, pues contribuirá a una mayor competitividad de la empresa. Y bueno, y después el beneficio asociado, aparte de contribuir al cumplimiento de ODS, pues el hecho de obtener o poder hacer uso de la marca Enor a nivel comunicativo con los beneficios que implica. En ese sentido, para dar cumplimiento, ya entrando un pelín más de detalle, partimos de un inventario. Es clave ese inventario. Fórmulas, métodos y técnicas, las que queráis. Es decir, desde el manual, por así decirlo, hasta la hoja Excel, hasta el sistema automatizado con sensores que permita hasta una clasificación. ¿Qué pasa? Que el sistema sencillo al principio valdrá, pero se verá que luego es insuficiente, como ya ha quedado claro aquí hoy en la mesa. ¿Por qué? Porque nos hace falta analizar, nos hace falta clasificar, nos hace falta avanzar más en ese análisis. Y entonces, a partir de ahí, pues se irán depurando los métodos de inventario. Ese balance de masas que nos garantizará que estamos cerrando los porcentajes. Pero eso se verifica tanto a nivel documento, como yo digo, a nivel Excel, pero también sobre el terreno. O sea, bajando a la línea y comprobando efectivamente las pesadas, los registros, las líneas, los métodos, y decir que todo funciona de manera ordenada. Priorizar acciones, bien, en base a la jerarquía. Vamos a la jerarquía, aquí la tenemos. Ya la conocéis. Tenemos la base primero arriba, priorizando todas aquellas que van a la prevención y aquellas que van a la alimentación. ¿Y qué es lo que tratamos de evitar? Pues lo que va a eliminación. Y seguimos adelante. El porcentaje es importante, es el valor que nosotros vamos a utilizar como indicador principal y lo que planteamos como elemento clave para monitorizar la mejora a lo largo del tiempo. Pero no es el único indicador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí una jerarquía en la que, como ya se ha dicho, es muy difícil tratar de llevar arriba de esa jerarquía todo lo que no se comercializa. Entonces habrá que ver, en función del contexto, en función de las características de la empresa, en función de los productos, pues habrá que ver los movimientos, porque a lo mejor un año se mantiene o se estabiliza el porcentaje de desperdicio, pero hay progresión en cuanto a la evolución hacia donación o hacia otros elementos, ¿no?, dentro de la jerarquía de acciones. Y por último, el plan de minimización con objetivos y despliegue de acciones, pues que hay que hacerlo efectivo. Hemos hablado de instalaciones, hemos hablado de buenas prácticas, hemos hablado de cámaras de frío, pues importantísimo, importantísimo. El sistema de gestión también lo contempla, ya lo hace a través de los sistemas generales línea ISO 9000. Bien, todos los sistemas de certificación agroalimentaria es fundamental, instalaciones y cadena de frío. Pues aquí lo que pretendemos es garantizar que además de todo eso, todo aquel elemento, producto que se segregue, con visión de poder ser reincorporado a la cadena de consumo, pues siga las mismas prácticas y se va a evaluar a nivel de trazabilidad, a nivel de para que cuente con las infraestructuras adecuadas. A nivel de formación ya hemos hablado, es fundamental que todo el personal de la empresa pues esté muy concienciado de cómo su trabajo contribuye pues a este objetivo. Y por supuesto ese sistema de gestión, como en general todos, pues debe de contar con una sistemática de procedimientos, instrucciones, que garantice que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en cada momento y que vaya con ese mismo objetivo y esa misma finalidad. Y igualmente, pues el hecho de tener un sistema interno de auditorías que permita realizar una autoevaluación y monitorizar esa mejora. Con todo eso, no sé cómo voy de tiempo, yo sigo adelante, no veo tarjetas. 3, vale. Entendido, bueno. Os vengo a hablar del proceso de la certificación, vale, queda lejos. Bien, no os preocupéis, esto es el principio, no es el final de un camino, pero el principio de otro. Es el principio de otro nivel de compromiso. Os doy unas pinceladas. ¿En qué consiste esto de la certificación? Pues nosotros la planteamos en dos fases. Una fase inicial, donde se evalúa toda la documentación y todos los elementos y procedimientos de trabajo que la compañía tiene planteada pues para luchar contra el desperdicio, y a partir de ahí una segunda fase donde sí se hace una evaluación sobre el terreno pues de los procesos, de los registros, y después también una auditoría en toda regla y después una verificación de datos, que es la que llevamos y que será básica pues para poder luego pues, comunicar cualquier información relativa al desperdicio alimentario que se genera en la compañía.
Es un plus en ese sentido, tanto la auditoría como el proceso de verificación de datos, y que entendemos que hoy, a nivel de comunicación, con la importancia que tiene, es clave para una compañía que se mueve en el ámbito de la agroalimentación. Si todavía me queda un minuto, yo querría... ¿Sí? Bueno, si todavía me queda un minuto, yo quiero hacer mucha insistencia en la comunicación. Igual que a mí me dijeron una vez que lo que no está en Google no existe, eso me lo llegaron a decir hace algunos años. Hoy ya no es tan así, porque hay muchos buscadores y te permiten hacer búsquedas a través de otras bases de datos y otras historias. Sí es cierto también que lo que no se comunica no se conoce. Entonces, la certificación es un arma potentísima para comunicar, para generar confianza. Como empecé hablando antes, esto va a generar confianza. Ahora mismo hay grandes oportunidades en este ámbito, pero es un camino, no es para hoy. Ya digo, cuando se tengan avanzadas e implantadas unas metodologías de trabajo, podremos seguir avanzando y planteando ese avance. Y seguro que va a tener mucha visibilidad todo este trabajo. Por mi parte, nada más. Daros las gracias a todos. Yo me voy a poner de pie, así que no te preocupes, simplemente tomas el slide. Muchas gracias, Juanjo, además por abrir estas posibilidades. Esto me retoma una iniciativa que tuvo la Generalitat hace tiempo, cuando con nosotros hicimos un código, unas prácticas para poder reducir el malbaratamiento en las empresas. Y también me has recordado una frase que digo yo a mis estudiantes de doctorado, y dice: uno hace grandes proyectos y tal, pero tenemos que publicar, porque si no comunicamos no existimos. Así que esa es nuestra labor también. Bueno, la cátedra Mercabarna tiene, además de algunos miembros que habéis visto, tiene un consejo asesor. Un consejo asesor internacional que nos ha guiado y nos guía sobre las actuaciones. Ha inaugurado la presencia Gloria Cugat, que es parte de ese consejo asesor, y quería, y por eso he hecho todo este cambio, quería cerrar la actividad de hoy con otro miembro del consejo asesor, que es Laura García Arreo. Laura García Arreo trabaja en la Unión Europea, en uno de los centros de investigación, se llaman los JRC, los Joint Research Centers. Hay 7 en toda Europa, y el que está en Ispra, un sitio ahí maravilloso al lado del Lago Mayor, en el norte de Milán. Han focalizado bastante, hace muchos trabajos para el Parlamento Europeo, lógicamente para la DG Sante, para toda la comisión, en el desperdicio. Y Laura lleva una serie de proyectos vinculados a eso, así que es un placer haberla invitado y que haya decidido venir aquí para contarnos un poco cuáles son las iniciativas que están desarrollando a través de la Unión Europea, y también algunas iniciativas de otros países europeos, para que no nos veamos solamente el ombligo de lo que estamos haciendo aquí, sino también tener una visión un poquito más amplia. Laura, muchísimas gracias y cuando quieras. Gracias a ti, Chema. Las slides están casi todas en inglés, pero yo la voy a hacer la presentación en español. Lo hago de pie porque incluso la tesis del doctorado la hice sentada y no puedo más. O sea, necesito ya levantarme, es el primer evento que tengo presencial y quiero aprovecharlo. Bueno, noticias. Estamos hablando de muchos porcentajes y no nos enteramos muy bien, yo creo, de lo que está pasando, porque tenemos datos antiguos, datos a nivel global, un tercio es datos de FAO de 2011 a nivel global. Estos son los últimos datos que ha sacado Eurostat el 25 de este mes. Dicen que desperdiciamos 127 kilogramos por habitante en la Unión Europea. Estos son datos de 2020. En 2018 se publicó una metodología y unos requisitos que se obliga a todos los países miembros a informar de la cantidad. Lo han dicho todos los ponentes: si no mides no sabes y no puedes actuar. Entonces, este es el primer año, por desgracia o por suerte, estamos hablando de años de 2020, que es un año peculiar a nivel también de alimentación, donde hemos estado en casa, quizá hemos desperdiciado menos, no lo sé, pero los datos son estos. Y he aprovechado también para tomar un pantallazo de... Bueno, aquí están todos los países miembros y estos son los datos que salen de España. No sé si lo veis muy bien, pero dice que en España en total se desperdician per cápita, por persona, 90 kilogramos. Y la mayoría, bueno, he puesto aquí esta flecha, ¿no?, que estamos en retail, y otra distribución de alimentos sería 7, que sería 7,7%, cuando, como podemos ver, en la parte de la casa, ¿no?, se desperdicia, pues eso será un 35
7%, igual que a nivel de de fabricación en otros segmentos de la cadena de suministro. Esta es simplemente una noticia, está el link en la presentación, en la slide anterior, y os invito a curiosear también porque tienen materiales didácticos con gráficas que son más claras. Voy a daros una visión muy general de nuestros proyectos en actividades en desperdicio alimentario. Nosotros trabajamos mucho en entender qué está pasando, qué se produce y qué se consume y qué se desperdicia a lo largo de la cadena de suministro. Si no tenemos la imagen completa, pues eso, podemos culparnos a unos, a otros, y una acción puede afectar a otro miembro de la cadena. Entonces no podemos entender bien ni el problema ni atajarlo. Entonces, bueno, ya este trabajo es de este Sankey, diagrama de Sankey, es actual, son con datos de 2018, pero en 2018 no se habían publicado. Sí, con datos secundarios hemos conseguido datos, simplemente que desde este año se están publicando de una manera homogénea todos los años todos los datos de los países miembros. De hecho, un ejercicio que estamos llevando a cabo ahora mismo es comparar lo que han reportado los países miembros con lo que teníamos nosotros y lo que estábamos esperando. También trabajamos con un proyecto que se llama la huella del consumo, donde podemos calcular, también en la calculadora, puedes calcular el consumo, cuál es tu huella ambiental, y aquí también se tiene en cuenta el tema del desperdicio. Trabajamos con diferentes marcos de evaluación, porque es importantísimo también. Bueno, perdonad porque estoy pensando comunitaria, no lo ha subrayado Juan José, el tema de monitorear y de estar ahí constantemente detrás de la iniciativa para ver cómo funciona. Y también tenemos una calculadora que se enfoca especialmente en calcular el impacto ambiental, también un poco nutricional y social del desperdicio alimentario, de la prevención del desperdicio alimentario, cuánto impacto está salvando cuántas emisiones están evitando de ser emitidas, cuánto empleo está generando, etc. Y otro tema que también trabajamos muchísimo y que es un esfuerzo grandísimo es que últimamente estamos dando apoyo a unas evaluaciones de impacto de políticas, porque esto es lo que voy a contar es que está público, ¿no? Van a salir, creo que es en el primer trimestre del año que viene, unos objetivos obligatorios para los países miembros de reducción de desperdicio alimentario en base a los datos que han reportado. Entonces, este porcentaje va a ser muy crítico porque no se quiere penalizar a los países que ya han hecho grandes esfuerzos, pero también tenemos que seguir más, porque es que no basta, no vamos a cumplir el objetivo de desarrollo sostenible 12.3. Entonces, o nos ponemos las pilas o no vamos hacia adelante. Y nosotros estamos trabajando para entender cuáles son los targets, ¿no? Los objetivos que se pueden poner, y en otra política que intenta, va a ser una política marco, se está estudiando si tiene sentido o no implementarla, donde también se hablaría de todos los sistemas sostenibles de alimentación, y estamos viendo, yo en particular, cuál sería el efecto del food waste del desperdicio alimentario si esta política viene implementada, ¿no? ¿Se va a reducir, no se va a reducir? Si ponemos algo obligatorio, quizá tiene que ser un nivel muy bajo porque lo tienen que hacer todos los actores, pero si ponemos algo voluntario, quizá los actores van más allá, ¿no? Bueno, pues es que hay unos equilibrios que tenemos que entender y que estamos evaluando. Y es muy duro, y aquí me voy a quejar porque no hay datos. No tenemos datos, entonces hay que compartir los datos, porque es que si no, no tomamos decisiones conscientes y que están basadas en ciencia y en datos reales. Entonces esto es importantísimo, hay que comunicar y hay que dar también datos. Quiero números, porque si no, no nos salen las cuentas. Trabajos pasados. ¿Qué hemos hecho en el pasado? Se hizo un ejercicio en el 2018-2019 en el que se publicó, en el que se desarrolló un marco de evaluación para evaluar diferentes intervenciones que tenían a lo largo de la cadena de suministro. Este marco se aplicó, este marco de evaluación se aplicó a diferentes iniciativas, recogimos al final 67 y se evaluaron y se vieron si eran efectivas o no. Porque ¿qué está pasando? Y Chema lo sabe de primera mano, se lanzan muchas iniciativas pero no se evalúan, ¿funcionan o no funcionan? ¿Se desprecia menos? ¿Sí o no? No lo sé, ¿cuánto cuesta? Quiero saberlo, ¿no? Entonces, así es un poco, estos eran los criterios que teníamos en la versión anterior, ¿no? Pues queríamos evaluar si el diseño de la intervención estaba hecha bien o no, si duraba a lo largo del tiempo, si su efecto dura, se sigue reduciendo, nos quedamos estancados, tenemos que hacer algo más, si se puede transferir o si se puede escalar, cambiar a otros contextos, o hacer más grande o más pequeña la intervención, y luego los datos que para nosotros son claves.
de efectividad y eficiencia. ¿Reduces lo que has dicho que vas a reducir? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuántos son los ahorros ambientales, económicos, sociales, etcétera? Y bueno, al final esto es un poco lo que el número de las diferentes acciones que nos salieron a lo largo de la cadena de suministro. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Bueno, que es que había muy pocos datos. Está muy bien tener datos que sean cuantitativos y que nos den realmente cuánto desperdicio evitamos per cápita, per casa al año, pero nosotros también nos estamos enfocando ahora en buscar otra cosa que se llaman outcome objectives, que sería intentar no ser tan estrictos, sino decir a una persona, ¿a ti te ha cambiado tu comportamiento? ¿Sí o no? Ok, pues esa intervención quizá funciona. Más adelante voy a medirlo, porque sabemos que medir cuesta dinero y es que, bueno, requiere recursos y requiere también muchas habilidades, no lo puede hacer cualquiera. Entonces, estamos intentando también, a través de la implementación de estos objetivos secundarios, entender si la intervención funciona o no funciona. ¿Seguimos adelante o paramos ya? No estamos aquí para perder el tiempo. Además, que tenemos una urgencia. 2030 estamos en 2022. Es que, bueno, que yo no sé. Estoy asustada. Y los trabajos actuales, y simplemente os voy a comentar lo que estamos haciendo en la actualidad, que en particular estamos repitiendo el ejercicio de 2019, estamos haciendo más fuerte esta evaluación de las intervenciones y queremos que sea homogénea y que se aplique pues, para todas las intervenciones que se lancen, que se lleven a cabo. Para ello, como somos científicos, pues hemos realizado una revisión literaria, ¿no? Lo que está publicado, lo que no, y luego estamos pidiendo datos a todo el mundo y estamos empezando a evaluar cuáles son las intervenciones para identificar cuáles son las mejores y recomendarlas. Entonces, para ello recogimos información, aparte de la literatura, a través de un cuestionario que ha cerrado, pues mira, el 10 de octubre lo cerramos, y todas esas iniciativas que han sido reportadas con una información de calidad van a ser evaluadas por nosotros y vamos a comunicarlas. Y bueno, hemos recibido 94 respuestas, que para toda Europa son pocas, pero están muy bien, ¿vale? Para otros cuestionarios, porque siempre estamos pidiendo información, bueno, pues estamos muy contentos, la verdad, porque en el anterior ejercicio se tuvieron 62, en el de hace 3 años, bueno, pues entonces no está mal. Y con esto estamos tirando y viendo qué es lo que funciona de verdad. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay iniciativas muy pequeñas, pues de una escuela que nos da las informaciones, hasta pues no lo sé, pues hasta el Ayuntamiento de Copenhague, que está haciendo una campaña cada año y te da todos los datos. Entonces, bueno, tenemos también bastante diversidad. Y este otro proyecto, que es el que llevo principalmente y en el que también está Chema involucrado, es el European Consumer Food Waste Forum. Como hemos visto, los consumidores para nosotros es clave porque son el segmento de la cadena de suministro donde más desperdicio se genera y donde pues, es difícil entrar porque no puedo entrar en tu casa y decirte no tires esto. Tenemos, pues por suerte, ¿no? Nadie entra en mi casa y me dice lo que tenga que hacer, pero estamos hablando de unas cantidades muy importantes. Entonces, en este European Consumer Food Waste Forum, bueno, lo formamos en octubre del 2021, realmente con los expertos. Tenemos 16 expertos, que es una combinación entre investigadores y lo que se llaman practitioners, que bueno, es difícil hablar entre ellos porque hablamos diferente idioma. Entonces, lo que queremos es identificar cuáles son las prácticas que funcionan bien a nivel de consumidor y podemos hacer que cambie su comportamiento, ¿no? Pues puede ser eso, educándoles, dándoles herramientas, ¿no? Trabajamos mucho con una cosa que se llama la motivación, oportunidad y habilidad, pues a ver si esto es lo que hace porque nadie quiere desperdiciar alimentos, esto está claro, el consumidor no quiere, tú no quieres. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque no estás motivado, porque está muy lejos la basura. Estábamos hablando antes, ¿no? Incluso del food bag, cómo la cercanía con los diferentes puestos del mercado era también algo que podía ayudar que se hiciera, ¿no? Lo sabemos todos, reciclaje, pues si está cerca lo reciclo, si no, no voy a reciclar. Entonces, bueno, estamos intentando facilitar a los consumidores que reduzcan el desperdicio alimentario, identificando una serie de medidas que nos ayuden, bueno, que ayuden a diferentes actores, a policy makers, a decisores políticos, pues ayuntamientos, a profesores, a usarlas y que, bueno, que lleguemos al 12.3 o más allá. Bueno, esta es la visión, el proyecto realmente vamos a tener los resultados guays, van a ser en julio, que es donde vamos a tener esta guía o no sé qué formato será, con buenas prácticas, recomendaciones, una especie de caja de herramientas.
y lo vamos a presentar al Parlamento, porque eso también es bueno. El Parlamento está interesado en este proyecto porque quieren hacer cosas y quieren ver por dónde va el tema. Y luego se ha firmado un acuerdo de 1 año de extensión de este proyecto para actividades comunicativas, porque tenemos que mantenerlo y queremos que llegue a todos y que dure un rato. Y esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos una página web, tenemos un par de informes técnicos y actualmente estamos evaluando las intervenciones que hemos recopilado y viendo qué funciona, qué no funciona. Incluso nuestro propio sistema de evaluación lo estamos cuestionando porque quizá no, tenemos un espacio blanco en muchas preguntas. Quizá esa pregunta pues, no estamos listos para contestarla ahora. Próximos pasos es esto, ¿no? Evaluarlas, ver qué es lo mejor, preparar este toolkit. Una cosa que es importante para nosotros es que sea multilevel, ¿no? Pues que toque diferentes actores y que tenga multidimensional. Este es un concepto bastante abstracto, pero esto es algo que quiere el Parlamento y es que quiere ver, quizás si promuevo dietas saludables también reduzco el desperdicio alimentario o quizá no. Entonces también quiero ver este juego, ¿no? En Francia se ha descubierto, hay un estudio que dice que, no un estudio, es un caso real, que como dan más fruta orgánica en un colegio, se consume más, también porque es más cara. Entonces, luego los padres les estimulan a los niños, ¿no? De, oye, acábalo porque realmente es más caro, entonces comes más. Bueno, esto es una cosa multidimensional, como lo llamaríamos nosotros. Y bueno, los retos y las oportunidades, pues nada, oportunidades, y reto también. Hemos empezado a medir ya las cosas, en teoría con una metodología común. Vamos a tener objetivos legalmente vinculantes en 2023, entonces vamos a tener que reducir sí o sí. Estamos trabajando en este sistema de evaluación homogénea entre las intervenciones. Para nosotros es un reto todavía tener una calidad de datos aceptable y una cantidad de datos, un volumen bueno que nos permita tomar decisiones, pero estamos también trabajando en ello. Y nada, bueno, tenemos que meter más esfuerzo en llegar a los consumidores y a otros segmentos de la cadena de suministro. Quería concluir, pero es que esto creo que es importante, por eso voy a saltar la última parte, que hay plataformas importantes de intercambio de información que quizá no se conocen. Una es, porque lleva 1 año, es esta que se llama EU Food Loss and Waste Prevention Hub. Es un repositorio de intervenciones, de iniciativas, de políticas, que hay muchísima información. Entonces esto quizá puede servir también a los compañeros que han presentado antes la biblioteca para obtener información de, bueno, pues eso, mucha información, mucho volumen de información, y también se puede publicar. Así que yo invito también aquí a Mercabarna a que comentéis lo que estáis haciendo, porque ellos lo quieren, esto se ve y está bien también de ejemplo para otros mercados. Luego también está Food Are Us, es un proyecto europeo, no sé si lo conocéis, lo lleva a la Universidad de Deusto y ellos han creado una cosa de cooperación, bueno, tienen esta página donde están intentando intercambiar información sobre iniciativas, sobre todos los proyectos europeos que vienen financiados en relación al desperdicio alimentario, porque se está destinando muchos millones y están esparcidos, no hay comunicación. Entonces ellos han dicho, oye, vamos a hablar. Y han creado esta plataforma donde invitan a todos los proyectos. Bueno, están ahí los que llaman proyectos sisters, que está este Cofres, que además me decía también Chema el otro día, está Cofres, está Farm Chain, Low in Food, Plutos, pero ahora todos los nuevos que están entrando, Foulu, Wasteless, Do Not Waste, ¿cuál es el otro? Chorizo, que también hay uno que se llama así. Están todos relacionados y pondrán aquí la información. Entonces aquí tendréis información sobre los resultados del proyecto y así nos beneficiamos todos y no repetimos los mismos errores y construimos sobre lo que ha hecho el vecino, que en teoría es riguroso y está bien hecho. Y ya está, yo con esto he acabado. Bueno, muchas gracias. Como veis, tengo unos participantes superdisciplinados y la amenaza de los incentivos de las tarjetas. Así que, aunque vamos con un pequeño retraso, me he permitido que recuperar y vamos a acabar con medio de retraso. Yo creo que es bueno que si alguien tiene alguna pregunta o comentario para algunos de estos ponentes, tenemos 2 preguntas, alguno más, así voy tomando notas a todos. Dos preguntas, cuando quieras. Bueno, un
comentario para Eduardo. Yo también me llamo Eduardo, pero somos tocayos. Oye, has hablado de FIFO. ¿De? FIFO. FIFO. No la FIFA. No, esta es otra liga. FIFO, First In, First Out. Te sugeriría que cambiaras el nombre de FIFO por el de FEFO. ¿Por qué? No por feo, no. En alimentos no todos los productos tienen la misma duración. Cuando un producto alimenticio entra en un almacén o en una cámara, como has dicho, quizá el criterio para sacarlo, para el FO, First Out, no ha de ser el First In, sino ha de ser el First Expiration Date. Entonces, cuando el producto ves que es el primero que va a expirar, aunque sea el último que has entrado, quizás el primero que has de sacar. Correcto. Es simplemente... Sí. De acuerdo. Yo he trabajado 41 años en la empresa de alimentación, luego 10 años en el Banco de Alimentos de Barcelona, o sea que tengo cierta experiencia en esto, pero te sugiero que en economía hablamos de FIFO por criterio general, pero en alimentación creo que nos conviene hablar de FEFO. Con el FEFO, First Expiration Date o First Best Before, etcétera, Date, sería mejor utilizar el FEFO, porque seguramente esto contribuiría a reducir el desperdicio. Muchas gracias. Solamente una sugerencia. Sí. Gracias, Eduardo. Siempre inspirador en Muy las pertinente. intervenciones. ¿Sí? Yamel, tenías tú una... Yo tengo una pregunta sobre la certificación para Juan José. Primero que no sé si hasta qué punto, no sé si hay algún estudio hasta qué punto las empresas, por ejemplo, estarían animadas, motivadas a adoptar ese tipo de certificación. Y otra sería si se plantea, por ejemplo, claro, si realmente se lleva a cabo esa certificación, se implementa, imagino que se generan muchísimos datos. Entonces, si se plantea, por ejemplo, a base de esos datos, generar algún informe anual, aunque sea confidencial, los datos anónimos, en ese sentido. Yo creo que puede responder un poco a la falta ese de datos. Gracias. A ver, la verdad es que hay una tendencia y hay muchísimo interés en esta certificación. Son muchas las empresas que preguntan, sobre todo porque saben que ahora mismo se abre un momento muy interesante pues, para poder comunicar su trabajo, y por eso antes hablaba de comunicación. Y realmente lo que les preocupa, cada uno, claro, desde dentro de su casa, es saber si ellos llegarán, ¿no? Dice, ¿llegaré? ¿Me podré certificar? O sea, ¿será muy difícil este camino? Realmente, en eso consiste también parte digamos, del proceso de certificación, que es en esa evaluación inicial. Por eso de ahí hablaba antes de una fase 1 y fase 2. En cualquier caso, sí es cierto que, o sea, os comento que hay mucho interés, hay una expectación en este sentido por avanzar en este camino y sobre todo por la necesidad de comunicar. Y sí vemos que hay en las memorias de sostenibilidad se comunican datos de desperdicio alimentario, en congresos se comunican datos de desperdicio alimentario, en desempeño interno cada vez tiene más importancia el concepto, sobre todo en la empresa agroalimentaria, los diferentes eslabones de la cadena, el concepto de desperdicio alimentario, tanto que en algunos casos forma parte como primer objetivo de reducción dentro de la estrategia empresarial de diferentes grupos. Por ejemplo, estoy pensando en los que están más próximos al consumidor final, que es donde también es cierto la comunicación pues tiene un mayor efecto, aquel que presta servicio directamente al consumidor. Eso no quiere decir que el resto de eslabones de la cadena no necesiten comunicar. Digamos que esto es una maquinaria que te ayuda a ponerte en forma. Vamos a entenderlo así, ¿vale? Y el modelo, y que gracias a la certificación y a las auditorías, pues te ayuda a que te sigas manteniendo en forma. Y de alguna manera, allá donde tu cliente valore más tu servicio, tu desempeño, o esté más centrado en los valores, pues allí tendrá una mayor visibilidad y será un efecto mucho más potenciador del servicio y sobre todo del compromiso que se mantiene, evitando pues
greenwashing y otras prácticas que ya sabemos que pueden ser, no las podemos encontrar por ahí. Yo también tengo una pregunta sobre la certificación. Quería entender si se certifica el resultado obtenido comparado, por ejemplo, con un benchmark de otras empresas. O sea, la empresa que tiene la certificación lo hace mejor que los demás. O si solo se certifica los recursos que la empresa pone en marcha para llegar al objetivo. Bien. Son las dos cosas, porque realmente tenemos dos cuestiones clave. Una, un sistema de gestión que va a contribuir a esa mejora continua y a depurar el sistema para que ese porcentaje, ese indicador, cada vez se vaya reduciendo y vayamos más focalizados al objetivo final. Y lo segundo, verificamos el dato. Es decir, junto al certificado se aporta un dato verificado. Y ese dato pues tiene todas las garantías y va a servir como índice o valor de referencia pues para monitorizar parte, ya digo, no como índice exclusivo, pero sí la evolución de la compañía en su compromiso con la reducción del desperdicio. A día de hoy todavía, o sea, para tener un índice general que pudiéramos decir a nivel de un sector, tener datos verificados que pudieran servir de referencia, todavía es pronto. Todavía es pronto porque también, igual que observamos mucho interés y a efectos de poder comunicar, por así decirlo, todo el trabajo que se está realizando en materia de desperdicio, también observamos que hay una necesidad de implementar técnicas, prácticas para depurar el trabajo dentro de la compañía, dentro de la empresa, para conocer mejor, caracterizar mejor el residuo de alguna manera y para evitar para tratar de reaprovechar al máximo, reconducirlo, incrementar donaciones, incrementar la transformación, es decir, evitar que caiga en las jerarquías inferiores de la lista, ¿no?, que hemos planteado antes. Y por supuesto, intentar evitar que llegue a la última. Es decir, ahora mismo no hay un dato, por así decirlo, sectorial con el que nos podamos comparar, sería una evaluación directa de los métodos que permitiría sacar un indicador por compañía y sería de referencia para esa compañía, pues para poder ver, que le sirva como indicador base pues para monitorizar su evolución. En el futuro, pues suena bien la posibilidad de tener también una referencia a nivel sectorial sobre datos de compañías que han sido evaluadas, auditadas y que de alguna manera pues, se pueda convertir en una referencia. Teniendo en cuenta que aquí cuando auditamos un dato, o sea, es lo que hablaba antes, o sea, es bajar al proceso, es comprobar el registro, que me podréis decir, ya, si eso ya lo hacemos dentro de mi empresa, ya, pero se hace con toda la buena voluntad y la metodología y ante la falta de metodologías consolidadas a nivel europeo que sirvan de referencia, igual que cuando hace algunos años hablamos de huella de carbono, había metodologías diversas y de alguna manera había cierta dificultad para saber cómo cada uno podía medir de una manera u otra, y ahora ya están mucho más centralizadas y más estandarizadas, pues incluso hasta ese nivel ahora mismo es importante. Es decir, saber que el método que se utiliza pues, para contabilizar y medir pues, es fiable y aporta fiabilidad al resultado final. Todo eso se tiene en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Hay una más que no veo la columna. Yo. Es muy rápida, también para usted. En cuanto a la certificación, es que yo conocía la certificación B Corp, ya sé que es mucho más amplia que la ENOR del Zero Waste, pero quería preguntarle si el hecho de que una empresa se certifique con la certificación ENOR, esta del desperdicio cero, beneficia en cuanto a conseguir la otra certificación B Corp. Es decir, si hay alguna relación entre las dos certificaciones. Ya está. A ver, aquí quizás quien tendría que dar la respuesta sería, a ver, parcialmente, lo digo, según tengo entendido, para acceder a B Corp hace falta una certificación que de alguna manera evidencia el compromiso de la compañía para el conjunto de su actividad, su eje, su core de negocio. Si hablamos de empresas de alimentación, y hablo sin contrastar, sin duda, Desperdicio Alimentario Cero aborda una parte, o sea, aborda un aspecto de la sostenibilidad, si bien no es completo.
la perspectiva de la sostenibilidad. La sostenibilidad es mucho más, y ya sin hablar hablando de la sostenibilidad económica, ambiental y social. Pero centrándonos en este ámbito, llevaría una parte, ayudaría, pero es posible que desde B Corp sea considerada como, o bien como una acción amplia, pero una acción, y dependiendo de la actividad de la compañía, pues podría tener el peso pues, para poder alcanzar, o sea, que atravesara el core de actividad y de alguna manera sí pudiera ser representativa. Depende de la compañía, sobre todo. Hace poco tuve una conversación en relación a otra certificación nuestra que se movía en materia de sostenibilidad, no esta, y concretamente era la misma situación, es decir, ¿es 100% útil? Sí. Sí es 100% útil porque atraviesa el core de todas las actividades de la compañía. Ese es un poco el punto clave. Si no hay más preguntas, pasamos directamente entonces a la cláusula. Yo me quedo ya aquí de pie, os quedáis solo voy a estar 3 minutos. Tarjeta. Quisiera, bueno, voy a empezar a dividir estas 5 minutos que tengo en 2 partes, una parte de agradecimientos y una parte más provocativa. La parte de agradecimientos puede parecer extraña, pero la primera persona que tengo que dar las gracias es a Paco Muñoz, que no está con nosotros. Pero yo creo que está en la génesis de todo esto. Es decir, él empezó con en su universidad autónoma, no era profesor, era un PAS dentro y empezó. Metió el gusanillo en Mercabarna hace tiempo y probablemente si no hubiese sido él no hubiese salido la cátedra en Mercabarna y posiblemente sin eso no estaría aquí yo cerrando esta. Así que Paco, donde estés, muchísimas gracias por todo esto. En segundo lugar, tengo que agradecer a Mercabarna, porque también ellos han tenido la idea y elegirnos a la UPCE para ir a esta cátedra. Entonces la idea nos parecía apasionante, creo que es una gran idea y de momento lo que tratamos es ver si con estos año y medio que vamos, pues tratar de ir devolviendo parte de la confianza que nos hayan devuelto. Así que, bueno, le paséis a Jordi las gracias por esto. En tercer lugar, tengo que dar también las gracias a toda la gente que hoy habéis visto algunos, habéis visto a Isabel, habéis visto a Eduard, habéis visto a Yamel, por ahí están, una parte de la gente que está picando piedra para sacar la cátedra adelante. Entonces, yo como director simplemente reparto cartas y luego espero que el juego me dé. Y de momento nos está dando. Así que muchas gracias a todos por la colaboración, la mayor parte desinteresada para trabajar esos temas. Y finalmente, daros las gracias a todos los que habéis venido a aportar vuestro granito de arena. Es una jornada como a mitad de ciclo, llevamos año y medio, no se iba a hacer en verano, además hacía mucho calor, y entonces hemos decidido hacerlo un poquito más tarde y probablemente esperemos que para el final del año que viene habrá. Así que muchas gracias por vuestra participación en esta mesa. De todo lo que hemos hablado y de todo lo que se ha hablado, yo quiero sacar 2 o 3 ideas un poco provocativas. La primera, es una pena que tengamos que organizar esto. Porque si lo que tenemos que organizar es que existe desperdicio. Y entonces es una pena que tengamos que organizar esto porque ojalá no existiese y no se tuviese que hablar de esto, ¿vale? Una vez que ya sabemos que existe desperdicio, pues bienvenidas sea estas actividades y muchas más que se tengan que realizar. Pero en realidad, porque es un reto de sociedad. No es un reto único, es un reto de sociedad. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. Y eso me lleva a mi segunda provocación. Y es que siendo un problema global, estamos matando moscas una a una con un matamoscas. O sea, no estamos resolviendo esto de tema global. Las empresas hacen cada uno su guerra por su parte. Los centros de investigación, cada uno hacemos nuestra guerra por nuestra parte. Cada uno hacemos, y además competimos entre nosotros a ver quién lo hace mejor. Perdón, se me escapó la expresión. Pero es cierto, es decir, que en vez de colaborar, en vez de abordar desde lo que estamos haciendo es cada uno, a ver, no, yo en esto soy el único, y como soy el único, pues no quiero ninguna competencia. Entonces, algunas partes del sector privado lo utilizan lo meten dentro de la responsabilidad social corporativa. Los centros de investigación tratamos de diferenciarnos con eso. Y yo creo que es un problema más serio, bastante más serio, al cual deberíamos dedicar un poquito más de atención. Entonces, cualquier iniciativa como lo que, aunque sea de poner, ahí es un poco nuestra idea de la biblioteca, es decir, pongamos en conocimiento de todo el mundo lo que estamos haciendo y de lo que se hace en todo el mundo, o sea, todos estamos sumando, ¿vale?
Pero repito, es una pena este tipo de cuestiones porque ojalá que era Natalia y sé que estaban ahí hablando, se tuviesen que dedicar a otro tipo de actividades y no tuviesen eso. Y las empresas hemos hablado, ahora no están, bueno, cada uno habla de su empresa, pero no habla de la industria, del sector, de adoptar medidas conjuntas, etcétera. Y luego, además, es un problema que si solamente abordamos las soluciones desde el punto de vista de un eslabón de la cadena, nos podemos estar cargando el resto de los eslabones de la cadena. Por tanto, de nuevo, necesitamos que trabajar solidariamente a lo largo de cadena. Si nosotros tenemos un problema en frutas, tenemos que trabajar desde arriba hasta abajo, porque a lo mejor solucionando un problema aquí abrimos 3 agujeros en otro sitio. Yo creo que eso es importante y no nos damos cuenta de que tenemos que ir a soluciones mucho más holísticas. Y ese es un poco el enfoque que queremos abordar en la cátedra, de dar información y sobre todo que todo el mundo se beneficie, es público, y tratar de colaborar con todos ellos. Este es el segundo aspecto que todavía me da un poco no pena, pero veo demasiado competencia y demasiado cuando tenemos que abordar. Solamente, y con esto acá quería acabar, solamente tiene sentido este tipo de actuaciones un poco más individuales en la línea que has puesto, Laura. O sea, nosotros, todo el mundo estamos hablando de la pirámide, etcétera. Todo el mundo hacemos la campaña de no sé cuánto, la campaña de no sé quién, la campaña de no sé cuánto. ¿Y para qué? ¿Cuántos recursos hemos introducido para esto? Es decir, el resultado que hemos tenido realmente compensa y lo miramos desde un punto de vista, bueno, yo soy economista, igual es demasiado economicista. Meter también bienes públicos, meter temas de pobreza, lo que queráis, meter todo. ¿Vale? Pero, ostras, ¿hasta qué punto es efectivo? ¿Vale? Y ahí sí que es bueno hacer cosas individuales, pero comunicarlas y centralizarlas para decir, ostras, mira, esta cosa que se ha hecho aquí es interesante y lo podríamos entonces extrapolar. A mí me están llegando iniciativas de muchos sitios y digo, ostras, pero si estáis haciendo lo mismo que nosotros, pero no podríamos, en vez de tener tú 2 euros y yo 2 euros, juntamos 4 y podemos hacer mucho más. Es decir, llamar la atención a eso, a trabajos mucho más creativos y mucho más de colaboración de la cadena, de centros en cadena. Yo creo que eso tendría que ser uno de los objetivos. Y también nos falta mucho estudio en temas de intervenciones y de impacto, evaluación de impacto. Yo quiero saber, es decir, vale, yo estoy haciendo este tipo de actividades y distribuyo a 5 centros. A lo mejor las emisiones de CO2 de transportar 3 kilos de cada sitio a cada sitio es mucho mayor que el beneficio que tenemos por ir a pequeños sitios transportando de 4 kilos en 4 kilos para hacer frente a no sé cuánto. Ostras, no podemos integrar y hacer un sistema de distribución, aunque sean para todas las organizaciones sociales que lo necesitan, que minimicen como una actividad empresarial. Dejarme entonces acabar con esos 3 retos, simplemente no es que sea negativo, simplemente soy muy positivo, yo creo que nos queda muchísimo recorrido y mucha actividad. La cátedra tratará de resolver en la medida de lo posible algunos de estos aspectos y tratará sobre todo de hacer transparente lo que hacemos y hacer transparente lo que hacen otras personas en otras partes del mundo para que todo el mundo podamos aprender. Y finalizo de nuevo agradeciendo de nuevo a Paco, a la cátedra, a todos los que habéis venido y a los participantes por haber estado aquí, por colaborar un poco en el éxito de esta situación. Así que muchas gracias y ahora creo que Georgina nos va a hacer la visita, ¿no? Georgina, Maite, Mili, nos hace la visita a la joya, la corona, a Foodpack. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.